Mis padres siempre me llamaban tacaño, mientras yo financiaba la vida de mi hermano durante 3 años. Se sorprendieron mucho cuando finalmente dije, no, y me mudé. Estuve pagando la educación de mi hermano durante todo ese tiempo, mientras mis padres me decían que era un hijo tacaño porque vivía con él. Todos se quedaron sorprendidos cuando dejé de ayudar y me fui. Todavía recuerdo el momento exacto cuando me di cuenta de que se estaban aprovechando de mí. No fue una gran discusión ni una traición, sino un comentario casual de mi hermano Kevin cuando le di dinero en efectivo para libros. ¿Por qué siempre tengo que pedirte estas cosas?, dijo, poniendo los ojos en blanco. Si sabes que lo necesito, dámelo. Durante esos 3 años, pagué los libros de matrícula de Kevin y casi todo lo que necesitaba. Incluso le compré una camioneta vieja cuando lo vi caminando. Un día fui al campus, pensando que iba a agradecerme, pero en lugar de eso actuó como si lo hubiera ofendido. ¿Cómo es que tú puedes manejar un buen auto y yo tengo esta basura?, se quejó. Yo no respondí, pero por dentro me dolió. Aquí está la cosa, nunca le debía nada a Kevin. Mis padres no tenían problemas económicos, simplemente no querían estirar su presupuesto para mantener a 2 hijos. Conseguí un buen trabajo después de la universidad y decidí vivir en casa para ahorrar algo de dinero. Al principio parecía una opción sensata, pero con el tiempo me di cuenta de que mis padres me veían como su cajero personal. Me llamaban tacaño porque no quería gastar dinero en cosas que no necesitaba, como vacaciones caras o los gadgets más nuevos, pero no tenían problema en pedirme cientos, a veces miles, de pesos para cubrir los gastos de Kevin. Mi mamá decía que era mi responsabilidad ayudarlo, y mi papá agregaba, ¿vives aquí, no crees que es hora de dar algo a cambio? Pero aquí está el truco, ellos siempre insinuaban que ya era hora de que me mudara. Un hombre de tu edad no debería vivir con sus padres, decían, y al día siguiente pedían ayuda con las compras, el pago de la luz o arreglar algo en la casa. Fue un ciclo interminable durante 3 años. Yo me quedaba callado y les daba lo que podía, querían convencerme de que eso era lo que las familias hacen, pero entre más daba, menos ganas tenía de hacerlo. Me sentía como un cajero automático ambulante. El punto de quiebre no llegó de golpe, sino que se acumuló poco a poco hasta que llegué a mi límite. Empecé a notar pequeñas cosas que me hacían sentir explotado. Kevin nunca me agradeció por nada, ni por la matrícula, ni por la camioneta, y mucho menos por toda la ropa y los aparatos que le había comprado durante los años. Actuaba como si todo fuera su derecho. Cuando no se quejaba de la camioneta vieja, se quejaba de cómo sus amigos se iban de vacaciones de primavera o de los últimos teléfonos celulares que tenían. Mis padres no eran mejores, siempre elogiaban a Kevin por sus calificaciones o por lo mucho que se esforzaba, pero cuando se trataba de mí, solo había críticas. Te estás haciendo mayor, ¿no crees que es hora de que tengas tu propio lugar? Trabajas todo el tiempo, pero, ¿qué estás haciendo con tu vida? Era como si no pudieran ver los sacrificios que estaba haciendo para apoyarlos a ellos y a Kevin. La peor parte era cómo lo hacían, me hacían sentir como si les debiera algo. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos, me callaban. Somos familia. Familia. Nos ayudamos mutuamente, decía mi mamá, como si eso resolviera todo. Pero una noche, no pude aguantar más. Estaba desahogándome en línea sobre mi situación cuando recibí una respuesta que me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Por qué te pones así? ¿Te quemas para mantener calientes a los demás? Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, porque resumía todo lo que sentía. Había trabajado hasta el agotamiento, había pagado por todo y, ¿qué obtuve a cambio? Nada más que quejas, culpa y una abrumadora sensación de que no hacía lo suficiente. Esa publicación se hizo viral y las respuestas me abrieron los ojos. La gente me aseguró que no estaba loca por sentirme como me sentía, señalaron el comportamiento tóxico de mi familia y me dijeron que estaba bien poner límites. Por primera vez sentí que no estaba sola. Al día siguiente, me di cuenta de que algo tenía que cambiar después de leer todos los comentarios. No podía dejar de pensar en los consejos que la gente había compartido.
palabras como límites, respeto propio y dinámicas familiares tóxicas seguían repitiéndose en mi mente. Me sentí como si hubiera estado caminando con anteojeras y de repente todo se volvió muy claro. Empecé a llevar un registro de todo lo que había hecho por Kevin y mis padres durante los últimos 3 años: matrícula, libros, ropa, comida, reparaciones del auto e incluso la camioneta. Cuando sumé todo, me sentí físicamente mal. Había invertido decenas de miles de pesos para apoyarlos, y por eso, ese sábado, tuvimos una cena familiar. Mi mamá había preparado su típico pollo frito con puré de papas, todo lo necesario. Se suponía que iba a ser una noche agradable, pero yo sabía lo que tenía que decir y mi estómago se revolvía. Estábamos a mitad de la comida cuando mi papá mencionó casualmente que Kevin necesitaba llantas nuevas para la camioneta. Deberías encargarte de eso este fin de semana, dijo, como si fuera un hecho. Dejé mi tenedor y le respondí, en realidad, no voy a pagar por eso ni por nada más. En ese momento, la habitación quedó en silencio. Mi mamá me miró como si acabara de insultar su comida, y Kevin sonrió, probablemente pensando que estaba bromeando. Lo digo en serio, le dije. He pagado todo, tu matrícula, tu ropa, incluso este camión, y ya está. No soy tu padre, Kevin. Y no soy el plan de jubilación alternativo de mamá y papá. La sonrisa de Kevin se desvaneció, y mi mamá empezó a decir algo, pero la interrumpí. Me has estado diciendo durante años que es hora de que me mude. Bueno, estás consiguiendo tu deseo. Me voy. El silencio era ensordecedor. Mi papá finalmente habló sobre cómo la familia debería mantenerse unida, pero ya no me lo creía. ¿La familia se mantiene unida, no?, le pregunté, porque todo lo que siempre sentí es que me habían usado. Les dije que ya había encontrado un departamento en otro estado y que mi contrato de alquiler comenzaba el mes siguiente. No les pedí permiso ni bendición, simplemente les hice saber en el momento en que dije que me iba. Todo explotó. Mi mamá dio un largo discurso sobre lo agradecido que debería estar por todo lo que habían hecho por mí. Mi papá me llamó egoísta y Kevin se quedó allí, con los brazos cruzados, mirándome fijamente, como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Nos estás dejando?, preguntó mi mamá, con voz llena de incredulidad. ¿Cómo pudiste?, le dije que no iba a dejar a nadie solo, solo poniendo límites. Los he estado ayudando a todos por años, dije, pero nunca es suficiente. Me llamas tacaño porque vivo aquí, pero estás feliz de tomar mi dinero cuando te conviene. Estoy cansado de sentirme como un tacaño. No importa lo que haga, a menos que esté pagando por algo. Finalmente, Kevin habló y dijo, eres tan hipócrita. Ganas todo este dinero y actúas como si me estuvieras haciendo un favor. Es tu deber como mi hermano ayudarme. Me quedé mirando, sin poder creer lo que decía. ¿Mi deber, Kevin?, le respondí. Pagué por toda tu educación, te compré una camioneta para que no tuvieras que caminar. Pagué cosas que mamá y papá deberían haber cuidado. ¿Y tú crees que esto es mi deber? No te conozco. Cualquier cosa que lo molestara, empezaba a despotricar sobre cómo pensaba que era mejor que él porque tenía un buen trabajo y cómo debería haberle comprado un auto decente si iba a comprar uno. No podía creer lo que decía. Mi padre intervino y me dijo que no le hablara así a Kevin, pero no lo dejé detenerme. Has permitido esta actitud durante años, le dije. Me hiciste sentir que tenía que intervenir porque tú no lo hiciste. Me levanté, dejé de interpretar ese papel, me fui de la mesa. Mi mamá estaba llorando, mi papá estaba hirviendo de ira y Kevin gruñía en voz baja, pero no me importó en lo más mínimo. Me retiré a mi habitación, cerré la puerta y comencé a empacar. Esa noche dormí más tranquilo que en años. Los días siguientes a esa cena fueron incómodos. Mis padres apenas me hablaron y cuando lo hicieron, era solo para intentar hacerme sentir culpable y que cambiara de opinión. Kevin actuaba como si ni siquiera estuviera allí, pisoteando y azotando puertas cada vez que pasaba cerca. Lo ignoré todo, me concentré en empacar mis cosas y hacer los últimos preparativos para mi mudanza.
Ya tenía un trabajo asegurado en una ciudad más pequeña, en otro estado, donde el costo de vida era más bajo, y encontré un departamento que sentía como un nuevo comienzo. Una noche, mi mamá me confrontó en la cocina. ¿De verdad nos vas a dejar así?, me preguntó. ¿Qué vamos a hacer sin tu ayuda? Hice lo mejor que pude para mantener la calma. Estarán bien, le respondí. Te las arreglaste antes de que empezara a ayudar y te las arreglarás de nuevo. No soy el encargado de las finanzas de esta familia. Ella sacudió la cabeza como si yo estuviera siendo irrazonable. No se trata de dinero, dijo. Se trata de familia. Le estás dando la espalda. Ya no me involucré más. Había aprendido que explicarme no tenía sentido. No querían escucharme. Solo esperaban que siguiera desempeñando el papel de hijo obediente sin cuestionarlo. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, cargué mi auto y me despedí rápidamente. Pasé por la casa y me fui. Mi mamá estaba llorando, mi papá apenas me reconoció y Kevin ni siquiera salió de su cuarto mientras me alejaba. Fue una sensación surrealista, la primera vez en años que me sentí así. Podía respirar. Había pasado tanto tiempo poniendo sus necesidades por encima de las mías, que ya ni sabía cómo era mi vida, pero estaba decidido a descubrirlo. Mudarse a otro estado se sentía como dar un paso hacia lo desconocido, pero también era liberador. Mi nuevo departamento no era nada del otro mundo, solo una experiencia nueva. Un dormitorio con muebles desparejos que recogí en tiendas de segunda mano, pero era mío por primera vez en años. Sentí que estaba creando algo para mí, no para nadie más. La primera semana fue rara. Me despertaba esperando que mi mamá tocara a mi puerta o que Kevin irrumpiera pidiendo dinero. Mi teléfono estaba extrañamente silencioso, sin mensajes, sin llamadas. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas de la noche a la mañana. Al principio, ese silencio me hizo sentir como si me estuvieran rechazando. Me repetía a mí mismo que pronto se pondrían en contacto conmigo, que solo necesitaban tiempo. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, me di cuenta de que no me necesitaban, solo necesitaban mi dinero, mi apoyo, mi disposición para sacrificarme por ellos. Sin esas cosas, yo era irrelevante. Intenté no dejar que eso me afectara. En vez de eso, me lancé a mi nueva vida. Mi trabajo en el nuevo estado era estable, con mejores horarios y compañeros de trabajo amables. Me uní a un grupo local de senderismo y pasé mis fines de semana explorando senderos, algo que no había hecho en años. Incluso comencé a retomar viejos pasatiempos como pintar, leer y experimentar en la cocina. Una noche, volví a entrar a Reddit y publiqué una actualización sobre cómo finalmente había establecido mis límites y empezado a vivir para mí. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas me felicitaron y compartieron sus propias historias sobre cómo liberarse de dinámicas familiares tóxicas. Un comentario destacó: no le debes a nadie tu paz, los límites no son egoístas, son necesarios. Finalmente te estás dando la vida que mereces. Leer esas palabras me dio una validación que no sabía que necesitaba. Durante años, me hicieron sentir culpable por querer cuidar de mí mismo. Para mí, ya sea mi tiempo, mi dinero o mi paz mental, empecé a darme cuenta de que querer esas cosas no era egoísta, simplemente era humano. Aún así, no podía evitar preguntarme cómo se las arreglaba mi familia sin mí. Kevin finalmente consiguió un trabajo para ayudar con sus propias cuentas. ¿Mis padres se arrepintieron de cómo me trataron o simplemente estaban enojados porque ya no estaba cerca para rescatarlos? Las dudas surgieron, claro. No fue fácil cortar lazos con personas que alguna vez fueron mi mundo entero, sin importar lo imperfecto que hubiera sido ese mundo. Pero cada vez que me sentía culpable, me recordaba los años de sacrificio desinteresado, las demandas interminables y la forma en que me despidieron una vez que dejé de dar. La verdad es que me sentí más ligero que nunca. Por primera vez en años, no llevaba la carga de nadie más. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso hizo toda la diferencia. Aproximadamente 3 meses después de mudarme, justo cuando estaba empezando a sentir que realmente había dejado ese capítulo atrás,
recibí un correo electrónico de Kevin que casi borré sin leer. No había escuchado una palabra de él ni de mis padres desde que me fui, y no estaba seguro de querer volver a abrir esa puerta. Pero mi curiosidad pudo más que yo. El correo electrónico fue breve, inusualmente breve para Kevin. No pidió dinero ni se quejó, solo dijo que quería hablar. Sé que he sido un idiota, escribió. Creo que finalmente entiendo por qué te fuiste y lo siento. Solo quiero explicar algunas cosas. ¿Podemos encontrarnos? Miré la pantalla sin saber cómo sentirme. ¿Era esto genuino o solo una manipulación para hacerme sentir lo suficientemente culpable? Volviendo en contra de mi mejor juicio, decidí responderle. Le dije que no estaba listo para reunirme en persona, pero que estaba abierto a escuchar si quería explicarme. Su respuesta llegó al día siguiente. Admitió que había estado furioso al principio porque se sentía abandonado, pero las cosas cambiaron después de que me fui. Dijo que mis padres habían comenzado a presionarlo para que continuara donde yo lo había dejado. Querían que consiguiera un trabajo de medio tiempo para ayudar con las facturas, aunque aún estaba en la escuela. Me dijeron que ahora era mi responsabilidad, escribió. Supongo que no me di cuenta de lo mucho que confiaban en ti hasta que tuve que lidiar con eso yo mismo. Continuó describiendo lo difícil que había sido equilibrar sus clases con el trabajo y cómo mis padres habían comenzado a hacerlo sentir culpable, igual que me hacían sentir a mí. Solía pensar que lo tenías fácil porque tenías un buen trabajo, dijo, pero ahora veo cuánto se apoyaron en ti. No sé cómo lo soportaste tanto tiempo. Fue lo más parecido a una disculpa que recibí de Kevin, pero la parte más sorprendente llegó al final de su correo. No creo que pueda quedarme aquí tampoco, escribió. He estado ahorrando y tan pronto como pueda, me voy. Solo quería decirte gracias por todo lo que has hecho por mí, aunque no lo aprecié en ese momento. Por primera vez en años, sentí algo que no esperaba. Espero que tal vez las cosas puedan cambiar. Un poco más tarde, recibí una carta de mis padres, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta física, escrita a mano. Era de mi mamá y el tono era diferente, desaparecieron la culpa y las acusaciones. Estaba llena de algo que no había escuchado de ella en años, el remordimiento. Ella admitió que ella y mi padre habían sido injustos al depender tanto de mí para recibir mis contribuciones. Dijo que se habían visto obligados a reevaluar muchas cosas desde que me fui, especialmente ahora que Kevin estaba luchando con las mismas presiones que ellos habían puesto sobre mí. La carta continuó revelando que su situación financiera no era tan segura como me habían dejado creer. Las horas de trabajo de mi padre se habían reducido hace años y, en lugar de ajustar su estilo de vida, habían recurrido a mí para compensar la brecha. No era justo imponerte esto, escribió. Deberíamos haber sido sinceros, pero éramos demasiado orgullosos para admitir que necesitábamos ayuda y nos equivocamos al actuar como si tu apoyo fuera algo a lo que teníamos derecho. También expresó cuánto me extrañaban, no solo la ayuda financiera, sino a mí como persona. Nos dimos cuenta de que, al tratarte como lo hicimos, te alejamos, escribió. No te culpo por irte, solo espero que no sea demasiado tarde para arreglar las cosas. No sabía cómo reaccionar. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte no sabía si debía hacerlo. Me pregunté si esto era solo otra táctica para hacerme volver. Una semana después, mi papá me llamó. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Para mi sorpresa, sonaba diferente, incómodo, balbuceando sus palabras, pero su mensaje fue claro, quería disculparse. Sé que no he sido el mejor padre, dijo. Presioné demasiado, tomé demasiado y no expresé mi agradecimiento lo suficiente. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar mejorar las cosas. Fue la primera conversación real que tuvimos en años, y por primera vez sentí que me estaba hablando como una persona, no solo como un hijo que le debía algo. No me apresuré a perdonarlo, la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, y no estaba lista para volver a la misma dinámica, ni para empezar a enviarles dinero regularmente. Pero después de pensarlo, decidí ofrecer un gesto de buena voluntad. Les envié 5,000 pesos,
no como una obligación recurrente, sino como una oferta única para ayudarlos a recuperarse. Les dejé claro que esto no era un regreso a la antigua dinámica. Quiero ayudarlos, les dije, pero tengo que mantener mis límites. Esto es algo que estoy haciendo porque quiero, no porque me siento obligado. Para mi sorpresa, lo aceptaron amablemente. Mi mamá me envió una tarjeta de agradecimiento, y mi papá volvió a llamar. Solo fue para ver cómo estaba y saber de mí. En cuanto a Kevin, él siguió adelante con su plan. Unos meses después, se mudó y comenzó a mantenerse a sí mismo. Se comunicó conmigo algunas veces, y poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue perfecto, pero fue una mejora. Al final, no me arrepiento de haberme ido. Fue la llamada de atención que mi familia necesitaba, y me dio la oportunidad de finalmente vivir mi propia vida. Todavía tengo límites, pero ya no cargo con el peso de antes. Por primera vez en años, me siento como si fuera parte de una familia y no de un banco.